Bienvenidos a Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras con el hipnólogo Boris Soto de Ecuador y el contacto con seres extraterrestres. ¿Se podrá, a través de la hipnosis, contactar a los seres extraterrestres? Hemos hablado un poco ya, Boris, de qué va el, la hipnosis y demás, aunque no estoy muy seguro, no porque la gente no lo pueda entender, pero no estoy muy seguro que la gente realmente sepa de qué va, pero insisto y digo bien el título ahora: hipnosis y contacto extraterrestre. Gracias, Boris, por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Y saludos a todos los amigos que nos están contactando y conectados en este momento para hablar acerca de este tema, como tú ya lo has mencionado. Vamos a hablar si es que es posible con la hipnosis el contacto con seres, ya sea extraterrestres o de algún o dimensión, etcétera. Y va a ser muy interesante porque muchos de los amigos que nos están viendo ahora podrán ver que las sesiones que están que se encuentran en YouTube de varios hipnoterapeutas se van a topar que a veces se aborda este tema de que algunos están con su terapia, están conectados con grises, conectados con seres también que se les llama desencarnados o que se manifiestan ser de diversos lugares, etcétera. Entonces, eh, el objetivo va a ser aclarar un poquito, obviamente, claro, desde mi punto de vista como hipnoterapeuta, eh, cuál ha sido mi experiencia, ¿no? Con respecto al contacto con estos seres extraterrestres, entre comillas, utilizando la hipnosis. Así que va a estar muy interesante. Sin duda. Cuéntanos cuál es tu YouTube para que la gente también pueda visitar, porque aquí lo que procuramos es que la gente forme criterio. No le venimos a decir esto, no le venimos a decir lo otro. Diferentes profesionales vienen y nos dan su visión de los hechos y su versión de los hechos inclusive también. Entonces creo que sería muy interesante, Boris, que les digas cómo pueden ir e investigar. Ujú. Estoy en redes sociales como Innova 2020, en Instagram, Facebook y YouTube, que son mis plataformas. Entonces, ahí para que le chequen Innova 2020 y ahí van en mi canal de YouTube ya tengo más de 100 videos y ahí incluyen algunas sesiones que son las que me permiten algunos pacientes o consultantes publicar para poder ahí más o menos determinar la experiencia. Yo considero también, Ariel, que no es necesario 100 videos de lo mismo para, para que las cosas vayan quedando claras, ¿no? O sea, Claro. eh, mi Ah, idea no es amontonar o hacerme de cientos de videos, sino simplemente mostrar cuál es mi trabajo. Obviamente, repito, con la autorización del paciente o consultante, para que vean cómo se desarrolla mi trabajo y ahí para poder también corroborar con el trabajo de otros colegas esto de lo que está manifestando como contacto, como parasitación. Muchos también vamos coincidiendo en el tema de implantación, etcétera, que la hipnosis nos permite acceder a este tipo de información. Entonces, ese es el objetivo. Y entonces la invitación para que chequen el canal de YouTube y puedan ver ahí diversos tipos de sesiones de hipnosis que hay con diversos tipos de entidades que se los puede hacer con la hipnosis. Obviamente, esto, Ariel, no es para que la gente tema, no es para que la gente tenga miedo así cuando es, así escucha, es. por ejemplo, de reptiles, cuando escucha de grises, cuando escucha de diversos tipos de manifestaciones, sombras, desencarnados, demonios, etcétera. No es para que tema, sino para que más bien entienda que este tipo de energías, en primer lugar, existen. No vamos a negar que su existencia existe. Ah, Pero sobre todo tiene que entender que si la gente o estas entidades logran hacer algo a la persona o al humano, si es que el humano lo permite. Entonces, es para aprender de cómo evitar que estas energías negativas pues interfieran, parasiten o enfermen o qué sé yo, un montón de cosas que pueden hacer. Pero como digo, hay que ser realistas y no hay que romantizar también las cosas, sino que hay que ser directos para para cuidarnos, ¿no? Para, como decía
Salvador Freixedo, ¿no? O sea, protegernos de eh, conocer a los dioses y para que no nos coman vivos. Es una forma de Para decirlo. ubicar, si se quiere, cada cosa en su lugar, ¿no? Porque no todo. A ver, primero no lo sabemos todo, entonces en una buena parte de las cosas tenemos que empezar a investigar e ir viendo cómo va el tema. Primero, Claro, formar criterio, para mí eso es fundamental. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo con otras personas, pero el tiempo nos va a hacer ver que nos equivocábamos y tal vez las otras personas tenían razón o al revés. A lo mejor creíamos lo que todos y terminamos dándonos cuenta que el tema no va por allí. Y todo está bien y es válido. Para eso claro. estamos aquí en este planeta escuela. Bueno, pueden ver que está como lo dice allí, Innova 2020 por cualquier eventualidad y cualquier cosa. Bueno, cuéntanos un poco entonces cómo es este maridaje entre lo que es la hipnosis y el contacto extraterrestre o el supuesto contacto extraterrestre, por favor. Bueno, en primer lugar, mira, Ariel, me gustaría iniciar con algo que me gustó alguna vez en una charla de hipnoterapeutas. Alguien mencionó que la profesión más antigua del mundo en realidad viene a ser la hipnosis y no la que todo el mundo a veces le atribuimos. Y me gustó mucho eso porque tiene mucha razón desde lo más ancestral, digamos, desde la escritura más ancestral de lo que tenemos en nosotros como información de, del humano, digamos, civilizado, que empezó desde la comunidad, ¿no? Hasta llegar a una civilización, desde épocas, pero mucho más de la que aproximadamente a nosotros nos dice la historia que estamos, hay un antecedente de 12.000 años, digamos, que está la presencia del humano con la escritura y todo eso. Bueno, yo creo que hay mucho más atrás, aún ya empezó muchos miles de años atrás. Y desde ese tiempo, desde que el humano, digamos, siempre tuvo conciencia, desde que el humano dejó de ser un, de arrastrarse y empezarse a erguir y toda la evolución hasta llegar a lo que es el humano, valga la redundancia, el Homo sapiens, utilizó la hipnosis como un método de sanación, ¿no? De autosanación y de un método de poder preguntar o saber las cosas que necesitaba ya saber, ya empezar a llenar sus preguntas. Obviamente en ese tiempo no lo sabía que la palabra hipnosis realmente es recién, no lo manejaban de ese modo, pero sí hizo un contacto, digamos, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de la meditación, un modo de que lo entendieron. Y de eso tenemos mucha evidencia, ¿no? Empezaron a hacerse los chamanes, los brujos, etcétera. Entonces ellos empezaron a tener este tipo de práctica con la hipnosis, porque la hipnosis netamente lo que es conectarnos con el plano energético desde lo físico, ¿sí? Entonces, y de ahí viene el contacto con sus dioses, ¿no? Cada quien identificaba a sus dioses y venían seres a decirles o a darles cierta información, les dieron cierto conocimiento, agricultura, etcétera. O sea, fueron formando y de ahí siempre los dioses obtuvieron algo, siempre obtuvieron algo. Eh, muchos fueron de estos dioses que contactaron con el humano, fueron sanguinarios inclusive porque a muchos les gustaba lo que es la sangre, el factor de sangre es muy importante en lo que es la cultura ancestral, en la mayoría de dioses. Como yo digo, lo que hay que entender es de que estos seres existen, pero hay la religión después quiso, quiere llevar a que el contacto en primer lugar ya no se da, porque solo se daba con los profetas hasta lo que dicen los libros, ¿no? Y también las religiones lo que quieren es hacer un tipo de monoteísmo, o sea, llevar todo en dirección a un solo Dios, cuando en realidad eso es algo que no se puede sostener porque dioses hay muchos, contactos hay muchos, ¿no? Y estos dioses son los que se hacían, estos seres son los que se llaman dioses, ¿no? Y desde ahí empezó. Ahora, ¿por qué si se dio un contacto? ¿Por qué si es que los que tienen la creencia religiosa,
aceptan que hubo un contacto con estos tipos de Dios o Dios, ¿por qué no aceptar que en la actualidad todavía se puede hacer lo mismo, conectar con entidades, ¿no? Entonces yo veo que no tendría razón de creer solo que hay un contacto con uno y que no puede haber contacto con varios. Bueno, entonces precisamente ahora menos mal que todo es evolución, la hipnosis también va evolucionando y la hipnosis también se va juntando, como por ejemplo con la física y mecánica cuántica, que también de alguna u otra forma los dos se están moldeando y dejando un poco lo que es el misticismo para verle el punto de vista científico y del proceso que se da con la hipnosis y lo que es el manejo de energía. Entonces, mira, en la hipnosis siempre hablamos de energía, hablamos de luz, y la cuántica siempre habla. Obviamente, la física y mecánica cuántica, al ser ciencia, no va a decir que es espíritu. Simplemente ellos manejan como energía, y nosotros, vuelta, le llamamos espíritu luz. Pero realmente estamos hablando de que hay un componente energético muy especial que está por más allá de lo físico y que se puede conectar con este tipo de entidades energéticas. Ahora, que hay diversos tipos de entidades, de diversas cargas, de carga negativa, carga positiva, carga neutral, es lo que estamos, por ejemplo, ahora, muchos de lo que yo llamo precisamente Innova, es lo que viene de hipnosis de vanguardia, que es lo que yo llamo, es un nombre propio, ¿no? Porque yo me considero que la hipnosis de vanguardia, es decir, alrededor de los últimos 20 años, es de que estamos uniéndonos con una mentalidad más abierta, lejos de la creencia, lejos del dogma, sino es muy investigativos para poder nosotros entender diversos tipos de conceptos y ahí los que hacemos hipnosis, los que tenemos la suerte y lo que de haber descubierto esta herramienta y pulirla y estudiarla, ahí vamos entendiendo que con esta precisa herramienta que nos permite ir o navegar o conectar al mundo energético, ahí vamos entendiendo cómo es lo que se maneja precisamente este reino, digamos, de la energía, ¿no? Repito, fuera del dogma, fuera del misticismo, fuera de la creencia, fuera del tabú, ¿sí? Y ahí muchos en hipnosis entonces se van a, como decía al inicio, si ustedes ven a muchos hipnoterapeutas que también tienen canales, pues tienen contacto directo con seres a través de sus pacientes o consultantes que vienen a ser los canalizadores de esas entidades. Pero es interesante porque hay gente que cuando se le habla de canalizar, se cierra. O sea, piensa que canalización no, o sea, eso no puede ser de Dios o no puede ser, no sé, sin ánimo de irme en contra de nadie. Simplemente considero, a mi humilde parecer, que todos somos canalizadores. Alguna idea particular que tenemos en determinado momento, se une el deseo que tenemos, al menos así lo veo yo, de aquello que queremos realizar en el tiempo correcto y ¡plum! Puede bajar una idea y se puede generar hasta un invento, si es el caso, que se puede trabajar con meditación y se puede trabajar con otras cosas, pero lo importante en sí es que todos somos canales o todos somos canalizadores, si se quiere. Entonces, tal vez, no sé cómo ves tú esto, Boris, con respecto a lo que es la canalización. Claro, lo que pasa es que como digo, o sea, muy poco nos dicen o está muy bien disfrazado todo lo que es entender cómo funciona el campo de la energía, ¿no? O el campo energético, que no es más que lo opuesto a lo físico, o sea, todo está aquí mismo. Yo siempre he dicho, y no me interesará ser un disco rayado, como decimos. Nosotros solo estamos percibiendo el 5% de la realidad a través de nuestro cuerpo con nuestros sentidos físicos. Y esa percepción de lo físico correspondería a lo que llamamos nosotros el mundo material. Y el otro 95% que está aquí mismo, pero que no lo podemos percibir, corresponde a diversos
a diversas frecuencias, pero que son energéticas, que son, que no son percibidas por nuestros cinco sentidos, pero sí pueden ser percibidos por otros que están bloqueados y que están muy a propósito bloqueados a través de las generaciones, nos los tienen bien bloqueados con la alimentación, con el miedo, con el control, desconectándonos o sea, hay todo un aparataje para que no conectemos, como para que no sepamos que hay algo más de esto de lo físico, cuando está acá alrededor nuestro mismo. ¿Sí? Entonces nos ponen la música, nos ponen las drogas, nos ponen todo, nos ponen el flúor en el agua, todo está contaminado para no percibir ese, ese 95%, como digo, que está aquí, está vigente. Y en ese 95%, pues claro, hay diversos tipos de seres que, aunque no los percibimos, están ahí, están en otra línea eh, no tiempo, porque en el plano energético no hay tiempo ni espacio, sino que, o sea, se manifiestan Dimensión, ellos. quizás. Están, sí, en otras dimensiones que son, fíjate que, por ejemplo, hay seres minúsculos que nosotros no los podemos ver por la velocidad en la que están, porque nuestra vista solo está calibrada para cierta velocidad, digamos, pero están ahí, o sea, ¡pum! O por ejemplo, mira, tú pones ¿qué es lo que se está viendo ahora? Pones una cámara de seguridad y la cámara de seguridad capta cosas que el ojo no lo puede ver, con el infrarrojo, con la luz ultravioleta, o sea, un montón de cosas, pero están aquí mismo. Y esas Y entidades son, entender, perdón, y entender que nos dé miedo o no, lo creamos o no, lo veamos o no, porque no solo existe lo que vemos, eso está y eso existe. y es parte de la naturaleza. O sea, simplemente lo que está, cada cosa está en su frecuencia. Cada quien está en su frecuencia. Ahora, lo que sucede es que hay muchos humanos que por curiosidad a veces activan estos tipos digamos, algún sentido que les permite percibir lo que no puede ver y entonces a eso eso ya le llamamos un contacto. Cuando tú tienes un contacto, pero realmente a ver, o tú te metes una línea, a una frecuencia, como decir, que no te pertenece, o esos seres se meten a la frecuencia tuya, que no les pertenece. Entonces, por eso hay que determinar. Eh, por ejemplo, primero, o sea, hay un montón de gente, y a veces yo lo digo, hay un montón digamos, de gente que está en sanatorio, que está como que se le que diagnostica locura, pero es porque en realidad de alguna u otra forma activó algún sentido que le permite ver o escuchar o percibir algo más con relación al resto y como no se puede dar a explicar o como acá no se lo entiende, entonces simplemente se le etiqueta como un loco, ¿no? Pero a veces sucede que es gente que por curiosidad, por hablar por hacer un juego, una ouija o por tomarse alguna bebida, digamos, tipo alucinógeno, cosas así, tú estás accediendo a una frecuencia de la que no estás preparado. Por eso es precisamente hablar de todas estas cosas, porque existen peligros. O sea, no es lo mismo que en hipnosis lo que nosotros hacemos es acceder a la energía, acceder a- al contacto, pero en primer lugar es con empoderamiento, sabiendo qué es lo que eres, sabiendo qué es lo que se te permite, sabiendo eliminando el miedo y la ansiedad y todo ese tipo de energías bajas, porque si tú vas con eso allá, a un plano energético, pues te van a comer vivo, literal, o sea, literalmente te van a comer vivo. Y la hipnosis siempre se aconseja, o sea, háganlo con un profesional. Y por eso es lo que yo digo, yo muestro mi trabajo, no es para tener seguidores, ni para ser un youtuber, ni para ser, o sea, famoso, ni tanta cosa, no. Eso, o sea, mi intención es de que la gente sepa cómo trabajo para que pueda ver si es que le vibra o no y si yo servirle profesionalmente o no. Esa es mi intención. Pero para que sepa que uno se prepara para ir a ese tipo de campos, como terapia, porque es como terapia. ¿Sí? Es como que tú, por ejemplo, estás planeando ir de vacaciones, si tú quieres irte a la selva, ¿no? O sea, si tú vas solo, o sea, simplemente cogiendo tres cosas de tu cuarto y cuatro cosas de la cocina y te vas y te clavas sin un guía, pues es muy probable que no regreses.
Pero tú necesitas contratar un guía, alguien que sepa, alguien que te muestre su trabajo para que sea una muy buena experiencia, para que así como te entró a la selva, te saque sano y salvo y con una sonrisa en el rostro y una experiencia eh, increíble que la vas a acordar toda tu vida. Que sea una Entonces, de experiencia de eso se ida trata. y de Y de venida. vuelta, claro, exactamente. Claro, por Entonces, supuesto. actualmente yo veo que hay mucha gente, el tema del contacto es una moda actualmente, que lo quieren hacer ver como algo que puede ser muy simple, muy esperanzador, pero tenemos que, a ver, hay que ser claros. Vivimos en una dualidad, en esta densidad en la que estamos, que es física, ya sea de la parte energética o de la materia, de ambos lados hay una ley del equivalión, hay una ley que dice, como es aquí, es allá, como es adentro, es afuera. Entonces, así como aquí nosotros tenemos amigos y hay gente muy bondadosa, hay gente que tiene mucho amor y hace las cosas con mucha luz, hay gente estafadora, hay gente que vuelta tiene, su experiencia es oscura, su experiencia es hacer daño, es matar, violar, etcétera. Entonces, así como hay aquí, también allá, entre comillas, hablando de la energía, también hay seres que puedes contactar con un ser de luz que te puede dar un mensaje muy, muy bueno, muy positivo, un consejo, algo que te guíe en tu vida, o te puedes topar con un ser energético, un psicópata. Entonces, estas entidades, o sea, van a disfrazarse porque saben lo que tú le temes, a qué tú le crees. Entonces, si tú te vas simplemente por el cómo se ve, vas a ser manipulado. En el campo energético no es lo que se ve, porque no todo lo que brilla es luz, no todo lo que brilla es oro, sino es el sentir. Y eso es lo que nosotros en hipnosis o los hipnoterapeutas hemos aprendido y estamos cada vez aprendiendo a distinguir los diversos tipos de energía. Imagínate, Ariel, que a veces hay seres negativos, pero que están disfrazados de ángeles, de arcángeles, disfrazados inclusive se disfrazan de seres fallecidos tuyos. Y, Imagínate. y si es que nosotros nos fuéramos como la vieja escuela, de que a todo, o sea, si nosotros fuéramos con una creencia y que te arrodillaras a todo lo que brilla, entonces para ellos se garantiza que, por ejemplo, ellos pueden obtener no solo la energía del terapeuta, sino también del paciente y de todo lo que está alrededor. O sea, tenemos que aprender a defendernos de nuestros depredadores. Yo les recomiendo bastante, esto habló Salvador Freixedo. Él lo habló y hace 50 años esto lo hacía, imagínate, todo el mundo lo consideraba un loco y ahora le damos la razón, porque Sí, él decía, o sea, protejámonos de los dioses. ¿Y por qué dioses? Porque generalmente lo más común es que de este tipo de identidades negativas siempre se disfrazan de Dios, porque como saben que el humano cree en todo menos en sí mismo, entonces siempre dicen, yo soy tu Dios. Y, por ejemplo, si quieren saber cómo actúan estos seres, pues lean el libro sagrado, ¿no? Lean desde el primer capítulo, van a entender que existen seres que se disfrazan de Dios y que les hacían hacer a sus profetas o a sus elegidos cosas terribles, cosas terribles. O sea, yo no entiendo cómo un Dios por amor puede decir, mira, anda y mata a vuelta a los del otro pueblo, anda, mátalos. O no sé cómo un Dios puede decir, mira, lleva a tu mujer y a tus hijas o a tus cuñadas y entrégalas a otro hombre y cámbialas por comida. ¿Ya? Y yo creo que hay que usar un poquito el sentido común, ¿no? Sentido común. Porque el sentido común es lo que nos mantiene en contacto con nuestro propio ser espiritual. En primer lugar, como tú decías, contacto, todos los tenemos y es con nuestro propio ser. Ahora, no es una voz que te va a decir hola, que te diga qué es lo que hagas, no. Cuando hablas tú, cuando estás en conexión con tu espíritu, con tu luz, precisamente cuando una veces uno hace algo y te dice, estás mal, estás seguro que lo que estás haciendo está bien, seguro que tal cosa te va a servir. Esa es la voz del espíritu y es desde el sentir, no es una voz, algo fonético, ¿no? Es el sentir, ¿no? Y también conectamos cuando tú estás
algo y una picardía y de pronto tú sientes una extraña fuerza por hacer algo, por robarte una fruta o porque tú ves ahí algo y es esa sensación de que te dice, agárralo, cógelo. Ahí estás conectando vuelta también con energía negativa, que ese momento te está incitando a que hagas algo. O sea, estamos en contacto Claro. todo el día, cada momento. Y no se diga ya el momento del dormir, del sueño, en que nosotros salimos, dejamos nuestro contenedor y vamos a nuestras dimensiones de origen y ahí pues, ahí estamos de nuevo, nos volvemos a ser uno, viajamos a través de dimensiones, a través de vidas paralelas, a través de universos o multiversos, como se le quiera llamar. Y por eso es de que nosotros eh, venimos con mensajes, o sea, que no lo recordemos no significa que no hayamos contactado. Que no Muchos haya de los sido. no haya sido, muchos contactamos con gente en sueños, soñamos con gente que ya falleció, con nuestros seres queridos. Entonces el contacto existe. Yo no sé por qué negarse a que ya el contacto ahora ya no se Claro. da y que sí se dio solo para poder escribir un libro. Da susto, creo. Algunas personas les da un poco de miedo o de susto hablar de esto cuando en realidad deberíamos de entenderlo como algo normal, porque no somos solamente el avatar. El avatar es nuestro transporte, importantísimo cuidarlo, mas no es lo único, definitivamente. Normalmente te llegan a visitar personas con este tema hipnosis y contacto extraterrestre, o en la hipnosis es que vas viendo que vas dirigiendo el tema y sale este tema en particular. ¿Cómo es O normalmente? sea, lo interesante es de que las personas vienen, no saben, no saben realmente qué es lo que les sucede. Eso se da en el proceso generalmente. O sea, a ver, yo he tenido personas que no han visto, por ejemplo, ni una película de Star Wars, ni una parte de Star Wars, digamos, como para que vengan ellos, es gente mayor o gente joven, eh, como para que vengan a inventar aquí una historia de que están viendo, por ejemplo, vienen porque algo emocional, porque algo no pueden solucionar, algo que les consume, o de algo desde la parte física ya no tiene una explicación. Ya los médicos le dicen, mire, ya no, que hacemos todas las pruebas y está usted bien. Van donde el psicólogo, el psiquiatra y también les dice todo y les está bien. O sea, pero ellos dicen, yo siento que hay una energía, siento algo que, o sea, lo siento en mi pecho inclusive, o siento un agotamiento o una pena, una tristeza, etcétera. Entonces, cuando estamos en terapia y se les dice, por ejemplo, mira, ubica de dónde está esa emoción, digamos, de tristeza. Entonces, cuando yo les digo, sácala esa emoción, ¿o qué es? Dicen, es una sombra, por decir, es una sombra, es algo. Le digo, sácalo. O sea, primero hay que empoderar, hay que elevar la vibración de la persona para que precisamente elimine todo ese miedo que le han venido diciendo de que sombras, demonios, etcétera, todo lo que viene, la programación desde niño, el coco y tanta cosa. Entonces hay que poder decir, mira, punto, es tu cuerpo, si es que a algo no le pertenece, simplemente sácalo con autoridad, porque tú eres la autoridad. Tú tienes que ejercer autoridad en ese cuerpo tuyo. Es tu casa, es tu templo. Entonces, lo que se metió lo sacas y lo sacamos. Yo te guío y te digo cómo lo hagas. Entonces, cuando la gente saca, yo le digo qué forma tiene. Entonces, hay gente que, por ejemplo, lo ve como una sombra y ya es suficiente. O sea, lo importante es el sentir, ya lo siente como algo negativo. Pero si queremos darle forma, le digo, a ver, cuento tres y dime qué forma tiene. Entonces, un, dos, tres. Entonces, ahí adopta la forma. Precisamente ahí viene el arquetipo del extraterrestre gris, que es lo más común. Este cabezón con ojos grandes, puede ser pequeño o flaco, alto. Viene también la imagen, muchos lo hacen de insecto, de reptil, de lagarto, de iguana, etcétera. Entonces, eso yo diría que es parte del arquetipo, o sea, es, eh, es el cerebro el que lo está interpretando de esa forma para que tú lo puedas entender de acuerdo a cómo es la naturaleza, ¿no? O sea, es un ser reptil, es un ser frívolo, es un ser totalmente no emocional, etcétera, ¿no? Yo no soy de los que creo que realmente existen reptiles físicos así, eh, con la forma y que están con naves espaciales y tanta cosa, no, o sea, es hasta un poquito ridículo ver a un reptil que estuviera manejando una nave espacial con tres garras, ¿no? O sea, eso es muy, muy Star Wars, es ya parte de la, de la programación que hace las películas Hollywood, tanta cosa. Es para mí, es la forma del cerebro que adopta para que tú entiendas qué tipo
de naturaleza tiene, ¿no? Entonces, como te digo, puede ser, o también hay seres que, los desencarnados, también hay gente que dice, mira, yo tengo, por ejemplo, una ansiedad de fumar, no sé cuál es la causa, y cuando vamos a eso, la emoción, dice, sí, es que a mí lo que me hace la gana de fumar es una energía que la siento, que ya vuelta no es oscura, sino la ven como luz. Entonces, es una forma de distinguir. Un ser oscuro, una entidad oscura, no tiene luz, o sea, vibra totalmente de cero para abajo. Entonces, eso es fácil inclusive de detectar, porque es lo contrario a nosotros que somos seres de luz. O sea, eso es hasta fácil, créemelo. Lo difícil es cuando tienes un ser que sí tiene luz, o sea, un desencarnado dejó su cuerpo, pero tiene su chispa. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Hay seres desencarnados, o para que nos entiendan, los que ya fallecieron o muertos, que a veces se quedan en el cuerpo porque, digamos, fueron fumadores en vida, en su en su experiencia, y cuando dejaron el cuerpo, todavía están conectados emocionalmente a esa sensación, y como no pueden trascender, porque realmente quieren todavía tener esa sensación, se quedan atrapados en esta dimensión, entre la tercera y cuarta dimensión, que es lo que se llama, y quedan agarrados parasitando a un humano. Entonces ahí es cuando se contacta con este ser, le dice, ¿qué haces ahí? Entonces me dicen, yo estoy ahí, que aquí, a veces son familiares inclusive. Entonces, o dicen, "Sí, es que yo quiero sentir fumar y como yo ya no tengo cuerpo, ya no tengo pulmones, la que me transmite la sensación es esta persona, ¿no? Entonces parasita. ¿Qué se hace? Lo mismo, hay que coger, y con ellos se hace un proceso de convencimiento, de hacerles entender de que ellos ya no son cuerpo, ellos ya dejaron este plano y tienen que ir a otro plano para que puedan continuar su proceso. Si se trata de hacer todo, digamos, por las buenas, para que adquieran conciencia y que su propia luz, inclusive conectar con su propio espíritu o guía para que le indique. Y si es que es necio, porque los hay, simplemente hay que prohibirle que deje ese cuerpo y prohibirle que, que lo parasite, que le haga daño. O sea, ordenarle que lo suelte y que ya no sea más, no esté más parasitando. ¿A eso te refieres? Mira, Para que en puedan... la, mira, hay leyes que son universales. Nada te puede hacer daño si tú no lo permites. Si es en mi trabajo, yo enseño y empodero a la persona para que sea la persona quien le diga a mí, sal de ahí y vete. ¿Me entiendes? Porque si es que yo lo hago como terapeuta, a pesar de que yo tengo el permiso, porque se hace, yo pido permiso a la persona y se hace lo que se llama el contrato entre terapeuta y, y el paciente, que yo le digo, mira, tú me permites acceder por ti y para ti en esta sesión. Entonces, si me dices sí, listo. Entonces, yo con la autoridad que me da la persona, le puedo decir sal. Pero ¿qué sucede? De que cuando ya se termina la sesión, la entidad sabe de que yo ya como Boris, yo también tengo mi vida, entonces sabe qué hacer, es como simplemente darse una vuelta a la manzana y va a volver. Yo lo que tengo que enseñarles al paciente para que, mira, ciérrale la puerta para que ya no venga. O sea, y yo digo en terapia, a esta entidad, ¿cómo entraste? O sea, le pregunto. Entonces dice, bueno, yo entré porque él, por ejemplo, la persona me hizo entrar porque cuando era niño tuvo un trauma o lo que sea, o un susto y llamó, y ese rato bajó su campo energético y ahí pude entrar. Entonces, ahí ya la persona entiende que si es que va a la misma vibración, o sea, si tiene mucho miedo, va a volver a entrar. Entonces, somos muy vulnerables. Entonces, yo empodero y digo a la gente que tenemos que empezar nosotros a subirnos a subir la carita, ¿no? O sea, empoderarnos, o sea, a dejar de ser tan sumisos, tan ovejitas, tan gallinitas como nos quieren hacer creer. Y aquí definitivamente, aquí el que pone orden eres tú. Punto. O sea, eso, porque estas entidades, ellos abusan del ingenuo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que alzarnos el poncho, como decimos por acá, en nosotros mismos, empezar a creernos que ya nosotros no somos eh, pequeñitos, sino que somos gigantes. Entonces, cuando enciendes toda esa cosa,
todo se va, empiezas tú a limpiar todas esas cosas que le diste poder, porque todas estas entidades, ya sean negativas, lo que sea, o de cualquier dimensión, que están haciendo cosas negativas en ti, es porque tú les das poder, punto. Hasta las mismas posesiones, o sea, ahí tú puedes ver una posesión ahí tremenda y lo que sea, pero es porque el avatar o la persona les dio chance, les permitió hacer eso. Entonces hay que empoderar para que sea la propia persona quien expulse, y es muy importante esto, que sea la propia persona o la propia energía de la persona quien expulse. O ¿Sí? sea, sin duda, perdona, en hacerle entender el panorama, porque uno necesita entenderlo en ese caso, por supuesto, y una vez ya uno está ubicado, genera entonces la orden de Claro. expulsión, digámoslo así, ¿no? Totalmente, y nosotros como venimos de la fuente, como nosotros somos espíritus que venimos de la fuente creadora del todo, entonces ahí la luz tiene autoridad sin ego, tiene la autoridad sobre la oscuridad, y ellos lo saben, o sea, ellos lo saben. O sea, yo cuando estoy en hipnosis y a veces eso me pasaba al inicio cuando yo, mis primeras sesiones, yo era así como, ¿y tú qué haces ahí? ¿Pero por qué le estás abusando? ¿Por qué le estás haciendo eso? Ellos, los oscuros me decían, a ver, él me permitió venir a estar aquí. Yo no puedo venir aquí y venir a hacer lo que estoy haciendo si no me lo permite. Él me lo permitió. ¿Cómo? Porque el humano lo que hace es no cree en sí mismo y lo que hace es arrodillarse ante todo. O sea, ellos lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, generar un ruido. Digamos que el vaso lo hacen, digamos, un ruido. ¿Y qué es lo que hace el humano? Ya está arrodillado pidiendo que le vengan a auxiliar. Ellos ya saben, esto ya es ya algo que ellos ya lo han desarrollado. Hazle dar miedo a un humano para que empiece a pedir y disfrázate de lo que él quiere. Entonces vienen disfrazados. Primero hacen una cosa de diablo y después el humano pide y se disfrazan de ángel. Entonces, tú cuando el humano, porque eso nos ha venido diciendo, ¿no? Que el ángel, el arquetipo de ángel, ¿no? Si es que hay un ángel, tú quieras, ya vino, pues, ¿no? Entonces tú le dices, angelito, ayúdame, que sí, que no. Entonces, le estás dando tú mismo el poder, entonces tú les estás abriendo para que venga. Entonces, este angelito, entre comillas, va a decir, mira, yo te voy a hacer el favor, yo te voy a quitar encima, pero me voy a cobrar con tu energía. Si no es ahora, en algún rato, si no es en esta vida, en otra, si no es contigo, con alguno de tu familia. Punto. Y se forma un Que se tipo cobra, se cobra. se cobra y se forma un contrato, vuelta. Y ellos dicen, hacen Claro. un contrato energético. ¿Sí? Entonces, esto puede ser muy descabellado porque puede decir, no, pero los ángeles, que sí que no. O sea, existen los seres de luz que son guías, que son maestros, no interfieren, no van a estar, ellos son guías, ellos están para enseñarte a hacer las cosas, para ser tus guías. Es como, por ejemplo, si tú eres un boxeador, voy a tomar esta analogía, eres un boxeador y tú tienes un entrenador, él va a ser tu guía, te va a enseñar a que hagas lo mejor para que ganes tus peleas, pero él no se va a meter a pelear en un ring, ¿no? Y él como que él así esté viendo que te estén ahí medio matando, ahí desmadrando, como se dice en el escenario, él no va a interferir, o sea, él con todo su amor tiene que dejar que suceda porque es tu batalla, porque así vas a aprender, Y corresponde ¿entiendes? que así sea. Si lo vengo Y diciendo, ese es un ser de luz, ese es su trabajo. No este es interfiere, es nuestro planeta escuela, observador, y tenemos que aprender. Perdón, termina la idea. claro, son observadores, no interfieren y ellos son guías, te van a decir la manera, pero nunca van a venir ellos o sea, y peor aún, o sea, tienes un contacto, sí, pero si lo haces de adentro, él te escucha, o sea, si le pides, si tú realmente estás pasando por algo, ¿no? No lo pidas de a ti para afuera, porque de a ti para afuera, como ya te digo, solo está el 95% de cosas que no sabemos qué hay. Tú estás lanzando una petición y no sabes quién llega, pero hazlo introspectivamente, dirigiéndote a tu espíritu, a tu guía,
a tu yo interno, a tu Dios interno, como le quieras llamar, y ver para adentro. Y de ver ahí, es desde adentro, ese sentir, desde el amor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Y entonces él desde ahí va a actuar. Pero la gente ahora es coger y ve una luz que se mueve en el cielo y ya está de rodillas pidiendo que lo vengan a llevar. Y lo van a venir a llevar, es muy probable que lo lleven. Pero Esa ¿hacerle es la peor qué? parte. Le pueden Sí. hacer barbaridad y media. O sea, este, tener mucho cuidado porque nosotros somos el centro. El humano está en el centro de todo porque el poder que tenemos nosotros como espíritu es increíble, es infinito. O sea, eh, nosotros creemos que somos humanos, no somos humanos, somos en realidad dioses en un cuerpo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, vamos Primero, desarrollando la intuición. perdona, primero meternos ya para ir cerrando un poco el programa. Primero, ir para adentro. No es hacia afuera la respuesta. Lo de la intuición es un arma poderosísima y yo le comento a gente que tengo a mi alrededor que una de las cosas más importantes que tenemos es la paz, que es un sensor muy delicado, muy fino, que a veces lo acallamos, pero debemos de tenerlo cada vez más bien, más despierto. Y si sentimos que algo no va, nos podemos detener inmediatamente, podemos trabajar con nuestra intuición, que también tenemos que desarrollarla. ¿No te parece? Claro, la intuición que también llamado sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos. Lastimosamente, sí. Pero estamos en ese proceso. O sea, yo sé que no es fácil, pero realmente por algo es de que se nos enseña a meditar. La meditación es un trabajo de introspección, ¿sí? La meditación es simplemente tener esa conexión mediante la contemplación. Entonces busquen una forma de meditar, pero que sea con la conexión hacia el interior, porque no saben a veces la cantidad a veces de gente que llega parasitada con un montón de cosas encima. ¿Y qué pasó? Es que me fui a meditar en la montaña y hice una meditación para la Madre Tierra, hice un ritual, o hice una meditación, pero agradeciéndole al universo. El universo también puede ser un parásito, o sea, todo lo que estás tú votando, y si tú le das al universo, puede venir alguien que se haga pasar por el universo, o sea, no tienen idea, o sea, alguna vez un ser de negativo, un ser oscuro me dijo, nosotros, o sea, somos primero una energía oscura, o sea, no somos emocionales, somos mentales, no tenemos nosotros remordimiento Emociones. alguno, y nos vamos Claro. a tomar de todo para nuestro objetivo. En la oscuridad todos trabajan durísimo, yo siempre lo reconozco, en la oscuridad trabajan como hormigas, todos es trabajando por energía. O sea, ellos, 24/7. wow, ¿me entiendes? Y ellos dicen, o sea, si nosotros tenemos la oportunidad y hay un humano que quiere dar su energía, pues si es que está llamando a su madre, nos vamos a disfrazar de su madre o de su abuelo, lo que sea. Ellos no tienen reparo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es el sentir, como tú estás diciendo, es la paz, o sea, algunos textos antiguos, o sea, enseñan, o sea, a reconocer un ser, y es precisamente, es el sentir. Y también hay seres energéticos y también hay seres híbridos que también son físicos, es igual. Si es que hay alguien que está contigo contactando, pues analiza primero es el sentir. Hay gente, por ejemplo, que también llega a consulta y me dice, eh, yo estoy sintiendo de que en los sueños hay alguien que me está dando mensajes. Te digo, vamos a hacer una sesión para ver qué tipo de seres son. Entonces, hay seres que hablan de amor, pero al final están disfrazados. En el sueño la persona les ve así como alguien bueno, pero en total, en su verdadera esencia, a veces es totalmente negativo. O a veces, entonces digo, te están engañando. O a veces hay seres que sí quieren dar un mensaje, pero yo les digo a estos seres, a ver, ¿por qué tú quieres interferir en el proceso de la persona? ¿Crees tú que él está mentalmente bien para recibir un mensaje de esa magnitud? Porque no se trata de coger y darle o sea, uno puede pedir, decir, a ver, quiero la fórmula de la eterna juventud. Listo.
¿ya? Y puede alguien que te la venga a dar y puede ser la verdadera fórmula de la eterna juventud. Pero tienes tú que saber qué vas a hacer después con eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Esa persona qué va a hacer? ¿La va a vender? ¿Va a hacer una religión? O sea, hay un montón de cosas que hay que analizar. No es cuestión de pedir nomás. Y el humano queremos saber el origen, la causa de todo. Queremos saber qué es Dios o si existe Dios o no existe. O sea, si estás preparado primero. O sea, por eso, pídele esa información, claro. O sea, si la quieres saber, pero pídele a tu espíritu, a tu propio espíritu adentro. Y él va a saber cómo te la da esa información, para que no se te pelen los cables. Es lo que estábamos hablando con Ariel, que algunas personas piden y les llega la información con geometría y tanta cosa, y después abren los ojos y dicen, ya sé que es el universo, es geométrico, geometría sagrada, pero ni siquiera saben, o sea, vienen más perturbados y ni siquiera pueden explicar, o sea, y de pronto ya quieren hacerla, para ellos la única realidad es eso, que es geométrico, o sea, no entienden, o sea, es metafórico. Eh, el ser humano, con esto concluyo, mi estimado Ariel, el poder yace en nosotros, somos parte de una fuente creadora del todo, el poder está en nosotros, así que mucho cuidado con lo que pides, porque de seguro se te puede cumplir. Mucho cuidado con lo que conectes porque de seguro lo vas a conectar. Entonces pregunta a tu espíritu si estás preparado para ciertas cosas. Mira que yo a mis 40 tengo 43, yo a los 40 años hice un pacto conmigo mismo cuando era joven, de, de dejar todo esto y cuando tenía los 40 años digo, ahí voy a tener la madurez para entender esto. Porque si lo hubiera hecho de más joven, tal vez no sé que hubiera estado pelado los cables. O sea, yo en mi proceso dije no, o sea, yo con los 40 años yo voy a tener la mentalidad para poder entender todas estas cosas. Lo intenté hacer a los 30, a los 25, intentaba entender muchas cosas que no, en ese tiempo decía, no, esto no me entra en la cabeza todavía, dejémoslo para luego. Y ahora a los 40 años que empecé y con la hipnosis, estas cosas no hubiera podido entender si no es con la hipnosis y con la ayuda y el contacto de los seres que son guías, espíritus nuestros. Y lo estoy entendiendo y ahora estoy en este proceso. O sea, pero como digo, mucho cuidado porque veo que ahora hay un montón de gente que quiere contactar. Es muy seguro, téngalo por seguro que uno, si lo deseas, lo vas a obtener, pero aprendan a distinguir no el mensajero, sino el mensaje. Porque como digo, el mensajero puede venir vestido de angelito, vestido de pleyadiano, ojo azul, rubio, hermoso, pero puede ser que no sea lo que se muestre, sino analicen el sentir, la vibración que les da y el mensaje. El mensaje tiene que ser de neutralidad, de equilibrio, ¿ya? Si es que un ser viene y les dice, yo soy tu comandante y que te da ya de una jerarquía superior y que te quiere hacer sentir que él es superior sobre ti, mucho cuidado. Un ser de luz, él no va a permitir que te le arrodilles nunca. Un ser de luz no utiliza tecnología y un ser de luz no se mete en tu proceso mental, ni físico, ni nada. O sea, no te va a poner a ti que va a haber un terremoto, ni nada para que tú generes ansiedad o miedo. Jamás lo va a hacer. ¿Sí? Entonces son cositas que hay que aprender a distinguir. Eso nomás. Detalles que es Detallitos. conveniente tener claros. Algo más que quisiera añadir. Nuestras energías son sumamente valiosas. Y uno dice, ¿y qué es eso de la energía? Cuando yo pienso, cuando me enojo, cuando estoy contento, cuando estoy deprimido, todo eso son energías que yo estoy lanzando hacia afuera, quiera o no, lo crea o no, da igual, puede que no lo crea, pero sucede de igual manera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pensaría yo, les invitaría a que hagan lo que trato de hacer yo, tratar de estar lo más estable que pueda ante las situaciones que puedan ser. A veces no son, a veces no es sencillo, o a veces las situaciones no son sencillas, pero sí tratar de mantener el control, porque con un pensamiento de enojo, con un pensamiento de ira, mandamos todo aquello al universo. O cuando hablamos, por eso Boris nos dio una clave muy interesante y muy importante, que es hagámoslo hacia adentro y no hacia
afuera, porque no solamente estamos permitiendo que salga energía, que quienes estén a nuestro alrededor la van a detectar, sino que si además lo decimos, dudas no van a haber. Y ahí tenemos que tener Exactamente. muchísimo, muchísimo cuidado. Y es cuando se Sí. nos puede aparecer algo o quizás un alguien diciendo que es aquí o que es allá. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Mira, y permite, disculpa que te interrumpa, pero para poder Adelante. acotar lo que tú estás diciendo que es muy importante. Somos generadores de energía, claro, inconsciente e inconscientemente. Generamos energía. En primer lugar, la mente. Nuestra mente siempre nos está llevando, nos tiene en el pasado o en el futuro, generando ansiedad, generando tristeza en el pasado, porque ¿quién no ha tenido algo triste en el pasado? ¿No? Y ansiedad del futuro, ¿no? Ansiedad de pagar las cuentas, de pagar las cosas. Y peor ahora ya va, las profecías están a la orden del día y el mundo ya se va a acabar, creo, mañana o este año, no sé cuántas veces se va a acabar y la gente le gusta estar por ahí. Ya, lo que tenemos que estar es en el presente y para poder nosotros, como tú dices, o sea, no es que se trata aquí de generar solo paz y amor y punto y ser un iluminado y súper, no, estamos viviendo, esto es un planeta escuela en donde venimos nosotros a aprender energías positivas y negativas. O sea, nuestra parte, nuestra alma aprende de nuestro cuerpo y nuestro espíritu aprende de nuestra alma, o sea, de las experiencias que se tienen positivas y negativas. Pero ahí viene algo importante que es conciencia. Mucha gente habla de conciencia, conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es conocimiento. Entonces, cuando tú tienes conciencia es cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo. Entonces, si es que como dice Ariel, yo tengo iras, entonces tú analiza de dónde viene esa ira, analiza, contémplala y suelta esa emoción, porque si te quedas aquí, vas a vibrar bajo, te vas a enfermar a los demás, etcétera. Entonces, tener conciencia es saber diferenciar. Por ejemplo, estoy triste, listo, soy humano, tengo derecho a estar triste, pero tengo conocimiento, voy a tener conciencia. ¿Qué me está haciendo esta tristeza? Me está haciendo tristeza porque hice algo daño o porque no le pedí perdón o no me piden perdón. Entonces trabaja con el perdón. Identifica, ten conciencia y sal de ahí. Si tienes que pedir perdón, pues pídelo. Es mejor que comerte todo el orgullo que vivir con esa ansiedad que al final te va a enfermar, te va a hacer mucho daño por simplemente orgullo. Entonces es eso. Y también hay el exceso, no solo la tristeza, sino a veces hay el exceso, de ejemplo, de gente que cree que espiritualidad es estar por encima de los demás y ser espiritual es andar cargando inciensos o andar de blanco todo el tiempo en una burbuja y andarte echando tanta cosa, mucho ritual. No, ese es un exceso también. O sea, equilibra las cosas siempre de la mano de tu espíritu. Pregúntale a tu espíritu introspectivamente, como decía Ariel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los guías, con esto sí concluyo, Ariel. Los guías siempre dicen, nosotros les hablamos todo el tiempo. Los que no nos escuchan son ustedes, porque pasan demasiado distraídos o porque pasan haciéndole más caso a la mente que a la conciencia. Eso. O sea, volvemos de nuevo a nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocernos, amarnos, sin duda, y aprender a tener conexión con nosotros mismos, que a veces, Boris, no es tan sencillo, pero es que puede que sea No o no imposible. sencillo. Es que corresponde hacerlo, por supuesto, Claro. corresponde hacerlo. Boris, gracias por haber estado con nosotros A ti, en, Ariel. aquí, un placer, en Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras, con un tema que espero que les haya llevado luz y espero que este programa lo vuelvan a ver otra vez porque se dice mucho y tenemos que ir entendiendo o digiriendo, diría yo, no es que no entiendan jamás, sino digerir este tipo de temas y poder actuar de acuerdo a y de acuerdo con, sin lugar a dudas, hipnosis y contacto extraterrestre. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Ayúdenos a compartir esta luz. Soy Ariel Speak, quien les dice gracias. Hasta la próxima. Gracias, Boris. Hasta entonces.